Vamos a seguir con el cálculo de la concentración de las soluciones que nos permite, ya habíamos visto, saber la cantidad presente de soluto en una disolución. Ya vimos a la molaridad y vimos a la concentración porcentual en masa y a la concentración porcentual en volumen. Ahora vamos a ver a la molalidad, ¿sale? Entonces, la molalidad se define como los moles de soluto disueltos en 1 kilogramo o en 1000 gramos de un disolvente. Por ejemplo, si yo digo tengo una solución 5 molal, significa que tengo disueltos 5 gramos de soluto en 1 kilogramo de disolvente, ¿sale? Y bueno, aquí está su fórmula: moles de soluto sobre masa de disolvente, la masa expresada en kilogramos. Aquí tengo un ejemplo, dice, calcula la molalidad de una solución de ácido sulfúrico que contiene 24.4 gramos de ácido sulfúrico. Este sería mi soluto en 198 gramos de agua. Este sería mi solvente. La masa molar del ácido sulfúrico es de 98.08 gramos. Acuérdense que la masa molar la sacamos de la tabla periódica y bueno, este problema ya nos lo está dando. Entonces, si yo quiero calcular la molalidad, tengo que saber los moles de soluto, pero no me los del problema. Lo único que tengo que hacer es convertir estos gramos en moles con la ayuda de la masa molar, que las unidades de masa molar son gramos sobre mol. Entonces, lo único que hago es dividir la masa 24.4 gramos sobre 98.08 gramos sobre mol y se me eliminan los gramos y me quedan solo moles, 0.24 moles de ácido sulfúrico. Ya que los tengo, pues también necesito la masa del disolvente, pero en kilos. Y aquí me la dan, pero en gramos. Fíjense, aquí es disolvente. En la molaridad, abajo era solución, ¿sí? Y este solamente es un componente de la solución. En la molaridad era moles de soluto sobre el volumen de la disolución expresado en litros, entre 1 litro de disolución. Entonces, pues, lo único que hago es convertir estos gramos a kilos y pues ya nada más sustituir en la fórmula directo. Molalidad es igual a 0.25 moles, bueno, en realidad es 0.24 moles de ácido sulfúrico sobre 0.198 kilogramos de agua y me da 1.2. Fíjense aquí, las unidades de la molalidad es una M minúscula. No vayan a confundirlo con la molaridad porque la molaridad es una M mayúscula y aquí es una M minúscula en la molalidad, ¿sale? Y bueno, ¿qué sucede si me pide un problema que tenga que convertir unidades de concentración? O sea, que tengamos que cambiar de molaridad a molalidad o de concentración porcentual a molaridad. Sí se puede hacer. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Dice, se quiere expresar la concentración de una disolución de glucosa que me la dan en molaridad, M minúscula es molaridad, 0.39 molal en molaridad. Voy a convertir de molal a molar. Entonces, yo con esta definición, de la definición de molalidad, que dice que son moles de soluto disueltos en 1 kilogramo de disolvente. Entonces, yo sé que si tengo 0.396 molal, significa que tengo 0.396 moles de glucosa en 1 kilogramo o 1000 gramos de disolvente. ¿Sale? Entonces, pues ya conozco los moles de la glucosa a partir de la molalidad. Y bueno, con la masa molar de la glucosa, si un mol de glucosa equivalen a 180.2 gramos, es la masa molar, entonces 0.396 moles, ¿cuánta masa tiene? 71.28 gramos de glucosa. Y yo sé que
este, yo sé que mi disolución, o perdón, mi disolvente, de mi disolvente yo tengo 1000 gramos, porque lo saqué, acuérdense, en base a la molalidad, al valor que me daban. Yo tengo 1000 gramos, entonces para sacar ahora sí que la masa de la solución total o de la disolución, tengo que sumar los gramos de soluto más los gramos de disolvente, que ya lo había establecido yo con esto. Entonces lo sumo y tengo que la masa de la disolución o de la solución es de 1071.28 gramos. Y, pero en la fórmula de la molaridad, fíjense que necesito moles de soluto sobre litros, que yo tengo gramos. Entonces, ¿qué término tengo que meter yo aquí para convertir gramos a o masa a volumen, de gramos a mililitros o de gramos a litros? Pues tengo que introducir el término de densidad. La densidad de la solución es de 1.16 gramos sobre mililitro. Siempre, casi siempre el problema se los tiene que dar, ¿sale? La densidad siempre se los va a dar. Entonces, ¿cómo le hago para convertir? Bueno, sabiendo que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, esta fórmula de la densidad que se ve en química 1, la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, y yo tengo masa, porque está expresado en gramos, y yo tengo la densidad, entonces nada más despejo el volumen, ¿verdad? Volumen está dividiendo, lo paso del otro lado multiplicando, y me quedaría volumen por densidad, pero yo quiero el volumen solito, porque eso lo quiero convertir a volumen. Entonces paso, como está densidad multiplicando a volumen, pasa el otro lado dividiendo y me quedaría así. Mi fórmula ya despejando el volumen. Entonces la masa es esta sobre la densidad, que es esta, y me va a dar igual a 923.5 mililitros, que es lo mismo que 0.923 litros. Fíjense cómo es que se eliminan unidades. Aquí arriba tenía gramos y gramos sobre mililitros. Se me van los gramos y me quedan puros mililitros. ¿Sale? Entonces, fíjense que la densidad me sirve para convertir eh, alguna cantidad que yo tenga en masa a unidades de volumen, o unidades de volumen a unidades de masa con este valor de densidad, ¿sí? Recuerden, entonces la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Y ya, bueno, ya que tengo el volumen de la disolución ya convertida en litros, porque la fórmula de la molaridad es sobre litros, moles de soluto sobre litros. Entonces ya nada más sustituyo los moles que ya había sacado aquí desde el principio, 0.396 moles de glucosa sobre 0.923 litros es igual a 0.42 molar. La molaridad se expresa con una M mayúscula y la molalidad con una M minúscula. Entonces, si se fijan, podemos hacer conversiones de unas unidades de concentración, de una unidad de concentración de una solución a otra. Pero para esto pues hay que tener bien presentes las definiciones de cada unidad de concentración, de lo que es molaridad, molalidad, concentración porcentual. Hay que saber bien las definiciones y las fórmulas, tenerlas presentes para saber cómo le puedo hacer para resolver los ejercicios. Y ahora vámonos con otra unidad de concentración, que es la normalidad. La normalidad se define como el número de equivalentes gramos de soluto contenido en un litro de solución. Aquí está la fórmula, la normalidad se expresa con una N mayúscula. Es igual a número de equivalentes gramos sobre litro de solución. ¿Cómo voy a sacar yo el número de equivalentes gramos? Bueno, el número de equivalentes gramos va a ser igual a los gramos de mi soluto sobre su peso equivalente. En los gramos, pues sabemos que es la masa, ¿verdad? Del soluto, pero el peso equivalente, ¿qué es? Peso equivalente es igual a la masa molar de mi sustancia, esa la sacamos de la tabla periódica, sobre el número total de cargas, ya sean positivas o negativas. ¿Cómo saco el número total de cargas? Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de un ácido, el número total de cargas será
el número de protones que pueda donar ese ácido. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el número total de cargas que puede donar son 2. Pero bueno, dependerá de la reacción que yo tenga. Pero en general el ácido sulfúrico solo puede 2 equivalentes por cada mol de ácido sulfúrico. Si yo tuviera un compuesto que se oxida, por ejemplo el cobre 2, en una reacción óxido-reducción, en esta reacción sobre todo que es de oxidación porque está donando electrones, si yo tuviera esta reacción donde el cobre pierde 2 electrones, pues cada mol de cobre está perdiendo 2 electrones. El número de equivalentes serían 2. ¿Sí? Entonces el número total de cargas que, eh, que puede, pues sí, que puede donar un mol de una sustancia. Y bueno, ya sean protones, ya sean eh, protones o ya sean electrones, ¿sí? Aniones. Y bueno, aquí tengo un ejemplo, dice, determina la normalidad de una solución si 600 mililitros de la misma contiene 60 gramos de ácido fosfórico. Y aquí está la fórmula del ácido fosfórico. Me piden calcular la normalidad, entonces tengo que sacar primero el número de equivalentes gramo, ¿verdad? Número de, número de equivalentes gramo que va a ser igual a los gramos sobre el peso equivalente. Pero pues, primero hay que sacar el peso equivalente, ¿verdad? El peso equivalente va a ser igual a la masa molar sobre el número total de cargas. Peso equivalente, la masa molar del ácido fosfórico es este, que lo sacamos de la tabla periódica, sobre el número total de cargas. ¿Cuántas cargas puede donar o puede perder un mol de este compuesto? 3. Por eso está dividido entre 3 equivalentes. ¿Sí? Y ya nada más dividimos estos gramos sobre los equivalentes y me da de peso equivalente 32.66 gramos por equivalente. ¿Sí? Ya que tengo el peso equivalente, pues ahora sí puedo calcular el número de equivalentes gramos, que lo calculo dividiendo los gramos sobre el valor que acabo de sacar. Número de equivalentes gramos es igual, ¿cuántos gramos tengo? 60 sobre esta cantidad del peso equivalente y me va a dar 1.83 equivalentes, ¿sale? Fíjense bien las unidades que sucede con ellas. La masa expresada en gramos, el peso equivalente se expresa en gramos sobre equivalente y se van los gramos y me quedan equivalentes, ¿sale? Y pues ya que tengo el número de equivalentes gramos, ya nada más necesito los litros de solución para poder sacar la normalidad. Y me lo están dando en mililitros, pues nada más lo voy a convertir en litros, ¿verdad? Serían 0.6 litros. Ay, no sé por qué puse 0.66, pero es 0.6 litros. Entonces divido esto sobre 0.6 litros, es igual a 2.78 equivalentes por litro. ¿Sí? Fíjense las unidades de la normalidad. Y bueno, otras unidades que, que podemos utilizar para expresar la concentración de las disoluciones pues, o otro método pues es la fracción molar, que es igual a los moles del soluto sobre los moles totales. Este tema lo vamos a ver más adelante, no ahorita, pero bueno, es muy sencillo. Expresa la relación del número de moles de un componente con el número de moles de todos los componentes presentes. Por eso, moles de un componente entre el número de moles de todos los componentes presentes en mi disolución. Y bueno, y como pueden ver, como son moles sobre moles, pues se eliminan, ¿verdad? Por lo tanto, es una cantidad adimensional, o sea, no tiene unidades. Si yo dijera, tengo 0.3 fracción molar de una de tal de una solución, significa que tengo 0.3 moles de soluto por cada mol total, ¿sí? Y bueno, por último,
ya habíamos visto la concentración porcentual en masa, también vimos la concentración porcentual en volumen y ahora pues aquí tengo, porque se me había pasado ponérselos, la concentración porcentual en masa-volumen, pero es igual a las otras dos fórmulas que ya vimos. La concentración porcentual en masa, ¿se acuerdan que era gramos de soluto entre gramos de la disolución por 100? Y la concentración en volumen era mililitros de soluto sobre mililitros de la disolución por 100. Y ahora, pues si tengo porcentaje masa-volumen, entonces ahora gramos de soluto sobre mililitros de la disolución. Estoy revolviendo dos unidades y todo lo multiplico por el 100. Entonces, si yo dijera, tengo una solución del 5% masa-volumen, significa que yo tengo 5 gramos de soluto por cada 100 mililitros de disolución. Y bueno, aquí les tengo algunos ejercicios.